la predicadora del día de hoy pase, le vamos a pedir a las maestras de escuela de los niños que vayan pasando allá a sus salones, ¿verdad? Para que ellos puedan ahí compartir la clase con ellos. Y así, ¿verdad? Hoy me toca el privilegio de poder presentar a la predicadora del día de hoy. Es una mujer, ¿verdad?, esforzada en el Señor, una mujer que está estudiando en el grupo de INSTE, que está involucrada también con las damas, y también ella es líder de evangelismo. Así es que, sin más dilación, yo les presento a mi hermana Teresa Palomares, que puede ir pasando aquí a ver, que puede traernos la palabra de Dios. Como dice nuestro pastor, los dejo en mejores manos que las mías, porque sabemos que ella está en las manos de Dios. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué bendición nuevamente, un día más, ¿verdad? Y hasta aquí podemos decir al Señor, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Gloria al Señor. Yo me gozaba me gozo. Me gozo cada vez que entro a este lugar, porque puedo ver el amor de Dios en cada uno de ustedes. Puedo ver que la gente viene con esa hambre y sed de buscarle la palabra, de escuchar palabra, de alabar al Señor. Me gozo viendo la gente cómo está creciendo espiritualmente. Los jóvenes, de verdad que el Señor está haciendo algo impresionante, no solamente en los jóvenes, en la congregación, en su remanente fiel. El Señor está siempre ocupado en cada uno de nosotros, sabiendo que cada uno lo que está haciendo, nada va a ser en vano. Amén. Pues gloria a Dios. Es un privilegio nuevamente el poder estar aquí para mí, compartiendo el consejo del Señor para nuestras vidas. Así es que le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar para comenzar. Vamos a orar. Padre bueno y amado Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante tu presencia, Señor, pidiendo tu favor y tu gracia, mi Dios amado. En esta mañana yo te pido, Señor, que seas tú obrando a través de nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor, háblanos por medio de tu consejo, Señor. Sabemos que tú eres un Padre de amor, Señor, que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, mi Dios amado. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para poder comprender tu mensaje, mi Dios amado. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta mañana por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, en mi vida, Señor. Gracias, Padre bueno y amado, te doy, Señor, por el día que nos has permitido levantarnos hoy, Señor, ponernos sobre nuestros pies y venir a adorarte, poner en ese corazón, Señor, agradecido, Señor, porque ya tú has preparado los corazones para todo, Señor, para todo lo has preparado tú, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas. Te lo pido, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos 6 y vamos a leer Hebreos 6 del 1 al 3. Si me pueden acompañar. Cuando esté listo, den una vez, por favor. Hebreos 6 del 1 al 3. Muy bien. Dice Hebreos 6 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén.
Repitamos todos el número 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Los últimos versículos, es este capítulo 6. En los últimos versículos del capítulo 5, acusaban inicialmente a los lectores de ser espiritualmente inmaduros, a pesar de ser cristianos durante tiempos razonables. Todavía ellos estaban obsesionados con conceptos muy simples. Eso es en el capítulo 5, un capítulo antes del que acabamos de leer. Cuando puedan, lean el capítulo 5 para poder entender bien el contexto de este mensaje. La palabra rudimento, en el marco del cristianismo, se emplea para referirse a las primeras enseñanzas o enseñanzas básicas, sean de dejar de lado con el objetivo de poder pasar a la madurez y comprender de manera más perfecta lo que es la enseñanza de Cristo. Hoy les quiero compartir una de las cosas más importantes que los cristianos debemos de saber. Y esto es que el Señor Jesucristo está muy interesado en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos lo saben? Amén. El Señor, por su amor y por su gracia, nos ha llamado a servirle. Y Él nos regala la salvación por creer en Jesús, en Jesucristo, por medio de la fe. Y ahí comenzamos a crecer espiritualmente hacia la perfección. Una vez que ya cada uno de nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo y tenemos que comenzar a crecer. Es como un niño. Un niño cuando nace no se queda recién nacido. Un niño cuando nace comienza a crecer y después comienza a ejercitarse. Así mismo nosotros, en el Señor, nacemos de nuevo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Si tenemos un verdadero arrepentimiento de corazón, nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo, necesitamos que, como un niño, comer. ¿Y qué vamos a comer? Palabra de vida, el pan de vida. Tenemos que comer palabra de vida, la palabra de Dios. Necesitamos los cristianos comer palabra para poder fortalecernos día con día. Y después de que vamos creciendo y vamos alimentándonos, vamos agarrando fuerza. ¿Y qué es lo que se necesita después? Ejercitarnos. Ejercitarnos ejercitarnos evangelizando. Nosotros como cristianos ya nacimos de nuevo, estamos alimentando con la palabra, nos estamos alimentando. Cada vez que venimos al servicio, al culto, venimos, prestamos oído, ¿para qué? Para poder aprender el mensaje, el consejo que Dios tiene para nosotros. Prestamos oído, ¿para qué? Para que podamos agarrar el consejo y lo hagamos rema en nuestra vida. Ya que estamos alimentándonos de la palabra de Dios, es necesario salir a ejercitar lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo hacemos saliendo? Yendo a evangelizar a las calles, evangelizar a todos los lugares donde podamos. El tiempo es corto y lo que el Señor quiere es que nosotros llevemos el Evangelio. Este Evangelio que se nos ha dado el privilegio de llevarlo, porque ni aún a los ángeles se les ha dado este privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Vida, es vida. Lo que nosotros aprendemos, venimos aquí en este lugar y escuchamos desde este púlpito, son palabras de vida. Nos nutrimos con palabras de vida. El Señor quiere que llevemos esa vida a más corazones. Él quiere que nosotros vayamos y que busquemos esas almas. Porque déjeme decirle, vamos, decimos, las buscamos, pero en realidad ya el Señor las preparó. Porque Él dice en su palabra que Él preparó ya las obras para que nosotros andemos en ellas. Amén. Él ya ha preparado todas las obras que vamos a hacer y que vamos a seguir haciendo, porque Él ya las hizo para que nosotros andemos en ellas. Lo que nos queda a nosotros es ser obedientes, salir y predicar el Evangelio a toda la gente, a toda la criatura, a cualquier persona. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado el remedio. Es como, se nos ha dado la medicina.
la medicina. Allá afuera hay mucha gente enferma, así como estábamos nosotros una vez. Un día nosotros estábamos enfermos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero alguien vino y nos habló de la palabra. Gloria a Dios por cada persona que nos ha hablado a cada uno de nosotros. Entonces, lo que el Señor quiere es que salgamos y que llevemos el remedio, que llevemos la medicina. No seamos egoístas, tratemos de llevar la medicina a cualquier persona. ¿Para qué? Para que sean almas para Cristo, para que sean salvos, porque estamos en tiempos muy fuertes donde esto está pronto porque Cristo venga. Y si nosotros no nos aplicamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, dice que si nosotros no hablamos, las mismas piedras van a hablar, ¿verdad? Así es que en el nombre de Jesús vamos a hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces es muy importante que sigamos creciendo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, voy a usar esto porque no veo bien con la letra más pequeña. Dice, nosotros también nos podemos comparar. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como se me viene a la mente la ilustración del carbón. Antes estábamos opacos, sin brillo, no éramos, nadie tenía interés en nosotros. ¿Por qué? Porque éramos personas en nuestros delitos y pecados muertas. Pero cuando caemos en las manos del Señor, cuando el Señor nos alcanza, y Él nos alcanza, no nosotros a Él nos alcanza, cuando el Señor nos ha alcanzado, lo que hace el Señor, somos obra en sus manos, somos barro en sus manos. El Señor nos cuida, nos va pasando por procesos, y esos procesos nos van puliendo. El carbón es opaco, oscuro, mas sin embargo en las manos del Señor vamos convirtiéndonos como en piedras preciosas, como en diamantes. El diamante va a llegar a un brillo tremendo, y es cuando nosotros vamos a llegar un día a la estatura del varón perfecto. El Señor en este caminar nos insta al crecimiento. En sus manos vamos a ir creciendo a través de las situaciones, a través de los procesos que vayamos a pasar. El Señor nos tiene en sus manos, y en sus manos Él nos va a ir puliendo. Las situaciones que pasemos, el Señor las permite. ¿Para qué? Para ver qué reacción vamos a tener cada uno de nosotros. Y en cada reacción que tengamos, si es una reacción positiva, glorificando siempre al Señor por lo bueno o lo malo que nos pase, el Señor nos va a ir puliendo. Nos va a ir puliendo y nos va a poner como diamantes. Y un día vamos a brillar con la luz de Cristo. Amén. En las manos de Dios, Él nos tomó como diamantes en bruto, como decíamos, pero comienza una transformación. Comienza a iluminarnos con su palabra. Comienza a darnos mayor crecimiento. ¿Y cuántos de nosotros queremos crecer? Crecer y permanecer como esos árboles plantados junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuántos queremos ser esos árboles así, que estemos pegados al agua, a Jesucristo, echando raíces fuertes y profundas, verdad? Todos queremos estar así, pero esto lo vamos a lograr solamente pegados al Señor, pegados a la vid verdadera, pegados a nuestro Padre Celestial, porque dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera. Debemos de echar raíces profundas para poder estar cerca del Señor, que estemos fuertes, fortalecidos, para que cuando vengan las situaciones no seamos fáciles de mover. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que podamos seguir creciendo a la perfección. Pero ustedes saben que el Señor, la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, Él la va a terminar y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así mismo ya vamos a llegar a la perfección, en el nombre de Jesús. Pero hay un peligro, y esto es cuando nos estancamos. Cuando nos estancamos en este crecimiento, rechazamos el seguir creciendo en el Señor. Nos estancamos en nuestra vida espiritual. Y es precisamente el trasfondo de este pasaje que hemos leído. Miren, mi hermano, la carta a los Hebreos, cuyo nombre es desconocido, el autor está dando un mensaje que es a seguir creciendo a la perfección. Y cuando leemos el capítulo anterior, el capítulo 5, como les comentaba en el principio, vemos por qué razón el escritor está haciendo un llamado
a seguir creciendo a la perfección. Es porque esta carta estaba dirigida a los cristianos, o sea, a los destinatarios, eran los cristianos, eran personas que se habían estancado espiritualmente, después de tantos años de estar en el Evangelio. Por eso el escritor le dice: hermanos, ¿por qué debiendo ser ya maestros de tanto tiempo, les dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor está hablando aquí a personas que conocían de Cristo, que conocían de Jesús, a personas que quizás él había visto que habían recibido a Cristo, a personas que habían visto crecer en la fe, a personas que a través de su testimonio había visto que estaban en el camino del Señor. Ahora les escribe y les amonesta, diciendo: hermanos, debéis haber crecido un poco más y ya ser maestros, pero se han estancado. Y por eso hay que recordar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Miren, hermano, hay varias cosas que pueden ocasionar en nuestra vida espiritual que nos estanquemos y que podamos evitar el crecimiento en el Señor. Número 1, la falta de fe. Por ejemplo, la falta de fe nos impide crecer. Nos impide crecer en el Señor la falta de palabra, de leer palabra, la falta de oración constante, la falta de congregarnos. Influye grandemente en nuestro crecimiento espiritual. El que dejemos de congregarnos, el que dejemos de orar, el que dejemos de hacer cosas que no le agradan a Dios, eso es lo que nuestra fe va menguando. Hay veces que nos podemos afanar, nos afanamos todos los días y dejamos de ladito las cosas del Señor, pero eso no está bien. ¿Por qué? Porque entonces nuestro crecimiento se va quedando estancado. Dijo Jesús: permanecer en mí y yo en vosotros. Y dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No podemos crecer, no podemos seguir hacia adelante a la perfección. Definitivamente necesitamos crecer por medio de la fe. Por medio de la fe, teniendo la fe en Jesucristo. Amén. Dice: atesorar su palabra es tener una búsqueda constante día con día. Atesorar la oración, escudriñando su palabra, porque solamente así vamos a poder conocer a nuestro Dios. Otro aspecto es el orgullo. El orgullo, la arrogancia, es también un impedimento que nos evita como personas que crezcamos. Porque el ser arrogante, creo que la persona arrogante ya no quiere aprender. Piensa que lo sabe todo, piensa que ya todo lo tiene bajo control, pero en realidad esa persona definitivamente no está en nada, porque aquí el Señor cada día con día nos va enseñando que aunque leamos un versículo todos los días, el mismo versículo, siempre nos habla de diferente forma. Siempre necesitamos del Señor, necesitamos aprender día con día. Nos es necesario, porque es nuestro alimento. El aprender palabra de Dios es nuestro alimento. El poder atesorar cada consejo del Señor, el poder aconsejar cada versículo es una bendición. ¿Por qué? Porque nos va haciendo más fuertes, y cada vez que conocemos más el Señor, sabemos que nosotros no sabemos nada. Amén. No sabemos nada. También lo que hace que nos estanquemos es la falta de congregarnos. Por ejemplo, hay personas que no se congregan. Nosotros que salimos a evangelizar a muchas personas, cuando nos acercamos a preguntarle si ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, toda la gente nos dice: sí, yo tengo a Cristo desde siempre. Qué bueno. Y le preguntamos: ¿se está congregando? No, por el momento no. Decimos: bueno, ¿hace cuánto tiempo usted no se congrega? No, ya tiene como 3 años, ya tiene como 5 años. Y entonces nosotros vamos y le aconsejamos: no, usted debe congregarse porque el Señor dice que no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces las personas somos expertos en las excusas, ¿verdad? Sacan las excusas.
Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos profundizando con la plática con las personas y nos vamos dando cuenta que las personas están estancadas, que no crecen por la falta de congregarse. Muchas personas dicen, no es necesario, pero ¿cómo que no? Si la palabra lo dice, es necesario congregarnos, es necesario hacer el esfuerzo de llegar los domingos a la temprana hora, los días de miércoles, los días que podamos tratar de esforzarnos, vengamos. Si algunos no pueden a veces por el trabajo o algo así, bueno, el Señor sabe las razones, pero no pongamos excusas, tratemos de esforzarnos y llegar a buscar la presencia del Señor, porque de verdad que en este lugar donde se predica la palabra del Señor, el Señor se derrama con poder y gloria, y lo hemos sentido cada día que venimos. Entonces, también se puede ver también que las personas cuando no se congregan, después de varios años siguen en la misma posición. También hay creyentes que ellos a veces no llegan a comprender la importancia de poder escudriñar la Biblia. Entonces, esos creyentes echan en poco la enseñanza. Y se los digo porque tristemente nos hemos encontrado con varias personas. Yo creo que el Señor permite todas estas situaciones para que nosotros pensemos de verdad que cuánta falta hay del Señor. Nosotros somos los primeros, ¿verdad? Faltos del Señor. ¿Por qué? Porque somos necesitados también de que necesitamos llenarnos del Señor. Pero muchas personas que nos dicen tristemente que no hay Dios, que no creen en Dios, que son gente que no necesitan de Dios, el corazón nuestro se entristece porque decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el ser humano, siendo creación de Dios, eche esto en poco? Hay muchas personas que nos hemos encontrado y de verdad, mis hermanos, hay tristeza en nuestro corazón cuando las personas nos hablan de esa forma. Y bueno, nosotros les hablamos la palabra y tratamos de que ellos con entendimiento reciban el mensaje de Cristo. Y bueno, para la gloria de Dios, algunos la toman y algunos no. Pero esa es su palabra, que el que cree ha sido salvo y el que no cree ya ha sido condenado. Asimismo, hay creyentes también que también no fallan, nuevos creyentes que no fallan aquí a la iglesia. Eso es algo que nos enseña que está en su primer amor. Los creyentes fieles llegan a la casa del Señor, llegan los domingos, llegan los miércoles, llegan los viernes, llegan los jueves a Inste, llegan y están aquí a los pies de Cristo, y el Señor los exalta, el Señor les da inteligencia, les da sabiduría, el Señor les suple las necesidades, el Señor los apremia, porque el Señor apremia la fidelidad. Cristo les cambia, Cristo les transforma, Cristo les perfecciona, y ustedes pueden verlo porque ellos están a los pies de Cristo. Los que están fieles aquí, sin fallar, déjenme decirle que el Señor los mantiene en alta estima y es ejemplo para cada uno de los que a veces no podemos llegar. Amén. Sin embargo, una de las cosas que también evita el crecimiento es algo como que estancar a alguien, que es algo que por la fe, el no haberse afirmado en los fundamentos de Cristo. El que uno no tenga un fundamento firme es algo que nos estanca. Como ustedes saben, como les comento, estamos en el ministerio de evangelismo, nos ponemos a pensar, a hablar con las personas. Y hay veces que platicando con las personas nos hablan casi de la misma manera que nosotros hablamos y todo está bien, pero cuando profundizamos en la palabra, en la enseñanza, cuando estamos hablando de las cosas del Señor, ellos nos salen con algún detallito pequeño. Por ejemplo, una vez estaba yo platicando con un señor y, oye hermana, qué bueno que estás haciendo la obra del Señor, pues gloria a Dios. Entonces, después de que hablamos un buen rato, hablamos de las bendiciones del Señor, hablamos de que cómo el Señor nos suple.
hablábamos de que el Señor es grande, ha sido bueno siempre en nuestra vida, hablábamos de todo eso y el Señor, con la persona que estaba yo hablando, me dice, bueno, está bien, entonces nos vemos pronto. Digo, sí, está bien, nos vemos, y si no nos vemos es porque ya Cristo vino por nosotros. Y dice el Señor, no, yo no estoy esperando a Cristo. Después de que tuvimos un mensaje como de 5 minutos hablando, el hombre dice, no, pero yo no estoy esperando a Cristo, yo me voy a quedar aquí a reinar. Yo dije, oh Dios mío, ¿qué está pasando? El hombre hablaba casi parecido igual que nosotros, pero cuando él dice, no, yo no estoy esperando a Cristo, yo digo, bueno, pues no es con nosotros. ¿Por qué? Porque en la calle la gente nos habla muy parecido a como hablamos, pero ¿qué es lo que pasa? No tienen el fundamento que es Cristo, están en otra doctrina, están en otra religión, en otra secta definitivamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que profundizar en las Escrituras nosotros para poder aprender y darle respuesta a las personas, para poder defender nuestra fe, poder defender en lo que hemos creído. Amén. Dice, y no, mire, la falta de conversa ya. Mire, mi hermano, por mencionar los ejemplos que el Señor nos pone en la palabra, una persona que siempre estuvo a los pies del Señor fue Samuel. Samuel, un niño que desde pequeño Ana lo trajo al templo, ¿verdad? Y el niño siempre estuvo a los pies del Señor. Asimismo, el creyente enamorado de la presencia de Dios, aunque están en luchas y en batallas, en pruebas, ellos están en la casa del Señor. Y cuando estamos en la casa del Señor, el Señor siempre nos va a respaldar. Y en esas personas podemos ver su crecimiento espiritual. Sin embargo, de las cosas que también evita el crecimiento, es que también cuando alguien viene y nos visita a la casa y nos toca la puerta, y alguien le abre la puerta, y vienen 2 personas a poder compartir supuestamente palabra de Dios, si no estamos preparados para recibir ese mensaje, podemos ser confundidos. Podemos ser confundidos. ¿Por qué? Porque nuestros fundamentos no están bien enraizados. Necesitamos saber palabra de Dios, necesitamos aprender que Cristo es el todo de nosotros. ¿Por qué? Porque si no viene cualquiera y nos mete alguna idea, y en vez de que ellos se conviertan a nosotros nos convertimos a ellos. Eso no es para nada bueno, porque ellos para dónde van a ir para otro lado que no es la ciudad celestial, ¿verdad? A donde vamos nosotros. Pero déjenme decirle, hermanos, que si no nos afirmamos bien en los fundamentos de Jesucristo, corremos ese riesgo, el riesgo de ser movidos a las doctrinas equivocadas. Y por diferentes circunstancias hay personas que siguen en su estancamiento, por alguna enfermedad, por alguna situación, por la familia, pero es porque han descuidado su alimento espiritual. Porque es imposible que podamos levantar una torre si el fundamento está defectuoso. Es imposible crecer si el crecimiento es débil, si el cimiento está débil. Pero si Dios nos manda en su palabra a poner un sólido fundamento, aprendamos y atesorémoslo en el corazón. Un solo fundamento, que es Jesucristo. El libro de los Hechos dice que cuando Pablo y Bernabé viajaban por las iglesias del Asia Menor, no solo iban con una perspectiva de salvar almas para el Señor, sino que también la palabra dice en Hechos 18:23 que ellos fueron por la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos en la fe y en la doctrina. Eran personas que habían recibido el Evangelio, pero que necesitaban estar confirmados en la doctrina verdadera de la palabra de Dios. Asimismo, nosotros necesitamos estar confirmados en la doctrina verdadera. Antes de seguir a la perfección, es necesario que cada uno de nosotros, como cristianos, estemos sólidos, firmes en lo que hemos creído, en fundamentos que Dios establece. ¿Y cuáles son estas doctrinas de las que estamos hablando? El escritor de los Hebreos nos menciona al menos 5 doctrinas fundamentales que todo creyente debe de conocer, y está bien consolidado
y estar bien consolidados. El propósito de Dios es que el propósito de Dios para este mensaje es poder confirmar nuestros corazones y fortalecernos en su palabra, ya que es lo único que va a permanecer, porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor nunca va a pasar. Eso es para siempre. En primer lugar, el escritor nos habla de una doctrina fundamental, sin la cual no podemos ser salvos. Cuando él habla del arrepentimiento de obras muertas, aquí se mencionan dos aspectos. Primero, el arrepentimiento y luego obras muertas. En primer lugar, las obras muertas. La palabra de Dios está escrita para el hombre y nos la deja escrita en Gálatas. En Gálatas 1. Dice, esta es otra. Y nos enseña que el ser humano es un ser creado. Y el primer hombre pecó, falló, desobedeció a Dios. Y después de esto, toda la raza humana, desde Adán hasta nosotros, ha sido marcada por el problema que se llama pecado. Día con día el problema se va aumentando más. El hombre se ha ido degenerándose cada día más con el pecado, una y otra vez. Por lo tanto, esto nos hace un deterioro espiritualmente, emocionalmente, moralmente, pero también físicamente, porque el hombre de hoy dura menos años y cada vez hay más enfermedades, cada vez salen más enfermedades nuevas, ¿verdad? Pero todo esto es porque el hombre ha ido degenerándose más y más en el pecado. Lo que ha pasado es que el pecado crea daños terribles en todos los aspectos, no solamente espiritual, sino también en nuestros cuerpos. Pero por eso el hombre quedó destituido de la gloria de Dios y el hombre ha ido retrocediendo hacia el pecado y alejándose de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña que nuestra carne hace si nuestra carne hace cosas, eso es cosas que al Señor no le agradan. Las cosas de nuestra carne no le agradan al Señor. Como dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Y menciona varias de ellas. Nos dice que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etc. Y menciona bastantes, un montón. Otras prácticas paganas, pecaminosas, que no vienen solamente del enemigo, sino que también provienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que los enemigos del hombre es el mundo, el enemigo de nuestras almas y nuestra propia carne. Y esta naturaleza caída es porque la carne tiene solamente obras muertas. Y el hombre tiene que saber, que reconocer que en sí mismo no puede ser salvo, no puede cambiar solo, no puede ser transformado por nuestra propia carne o naturaleza caída. Tenemos el gran problema de que estas obras producen muerte. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Las obras de nuestra carne producen separación a Dios. Las obras de nuestra carne derriban matrimonios. Las obras de nuestra carne derriban familias, derriban amistades, derriban congregaciones, derriban todo lo que se represente, porque el enemigo es experto en poner división y más entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso debemos de ser más espirituales y menos carnales. El hombre para que esté salvo se tiene que arrepentir de esas obras, sabiendo que está perdido. Y déjeme decirle, el arrepentimiento no es un reconocer que estamos perdidos, es el deseo genuino de cambiar, arreglar nuestra vida en Cristo, confesando nuestros pecados, porque la palabra enseña que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Así es que debemos confesar nuestros pecados al Señor para poder alcanzar misericordia, porque si los encubrimos no vamos a prosperar. Bien, hermano, arrepentirnos no solo es el confesar
el pecado. Tampoco no es solo sentirse mal. El confesar el pecado es apartarse del pecado. Y la razón por la cual la palabra establece el arrepentimiento de obras muertas como una doctrina fundamental del Evangelio es la cual tenemos que estar bien confirmados y seguros en lo que hemos creído. De que antes del convertimiento haya un verdadero arrepentimiento. Antes de la salvación tenemos que arrepentirnos de corazón de nuestros pecados. Porque si no, podemos hacer oración de fe, pero si seguimos en la misma situación, no pasa nada. Así mismo seguimos en la misma. El Señor nos conoce a cada uno y sabe el problema que tenemos cada uno de nosotros. En nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo en nuestras vidas. El Señor trabaja de adentro para afuera. Hay personas que dicen, no, yo no voy a aceptar a Cristo hasta que yo esté ya mejor mi situación, hasta que yo me porte mejor. Pero lo que no saben es que el Señor no trabaja de afuera para adentro. Él trabaja del corazón hacia afuera. Él nos rescata cuando estamos más sucios, más perdidos. ¿Para qué? Para irnos limpiando día por día. Jesús quiere que reconozcamos nuestros pecados y venir con un corazón arrepentido, porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, arrepintiéndonos de nuestras obras muertas. Qué bueno que como iglesia reconocemos que le fallamos a Dios y podemos venir ante la presencia de Dios con un arrepentimiento genuino. No es en nuestra fuerza, no es en nuestros medios, no es en arrogancia, sino que es con la sangre preciosa de Jesucristo, como podemos ser personas del Señor. Y decirle al Señor, yo te he fallado, he actuado mal, vengo arrepentido. Vengamos al Señor cuando hagamos algo, cuando nos pase algo, cuando hagamos memoria de las acciones que hemos tenido, que no le agradan a Dios, vengamos al Señor y arrepentámonos de corazón. En segundo lugar, enseña también acerca de la importancia de la fe en Dios. Esa es la segunda doctrina fundamental, en la cual todo cristiano debe estar bien fundamentado, para luego seguir creciendo hacia la perfección en Dios. Pero ¿por qué razón el escritor nos menciona solamente la fe en Dios y nos dice la fe? No nos menciona solamente la fe o Dios, nos menciona la fe en Dios. Porque necesitamos tener fe en Dios. Porque es imposible agradar a Dios. Porque es imposible agradar a Dios, una de las cosas terribles que evita que... Porque es imposible agradar a Dios cuando tenemos incredulidad en el corazón. Debemos de tener fe, ya que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos de tener fe en Dios para poder ser agradables a Dios. Es terrible la incredulidad. Cuando usted le predica a alguien y la persona se burla de usted por creer en Dios, ahí hay incredulidad. Y donde no hay fe, la persona no se puede acercar a Dios, por lo cual es necesaria la fe. Es la única verdad en la cual podemos ser salvos, la fe en Dios. Y déjeme decirle que en el mundo impío hay gente que tiene fe, pero la tiene en otras cosas, en las personas incorrectas, en objetos incorrectos. En el mundo mucha gente dice, sí, yo tengo fe en cualquier cosa, ¿verdad? Que cuando predicamos nos dicen que tienen fe en cosas que no son Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Son personas con fe equivocada. Necesitamos tener fe en Dios. Amén. Hay por lo menos 3 aspectos importantes, por lo cual significa que la fe en Dios. La fe en Dios significa tener en Dios, creer que Dios es real y que existe. Porque el Señor en su misericordia cada día se nos manifiesta día con día y Él nos deja ver su gloria en nuestras situaciones. En cada cosa que pasamos día con día, el Señor se manifiesta. Si tenemos algún problema, alguna tribulación, venimos al Señor y el Señor se manifiesta. Y podemos saber que el Señor existe, porque dice la palabra, que se acerque a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan.
Asimismo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque el Señor está pendiente de cada uno de sus hijos. Los que hemos reconocido a Cristo somos sus hijos, y Él es galardonador si nosotros le buscamos. Por algo el consejo está puesto y escrito. Por amor y misericordia nos dejó a alguien también muy especial, que Cristo dijo que Él convencerá de pecado, de verdad, de juicio, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo toma esta palabra sembrada en el corazón y comienza a trabajar en la persona hasta que ella venga a Cristo y nos convence de que somos pecadores. El Espíritu Santo, gran bendición que el Señor nos dejó. Dijo que no nos iba a dejar huérfanos, y el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y con nosotros es el que nos guía, el que va con nosotros, el que siempre está cuidándonos. Qué bendición que tengamos a alguien que nos guíe. Pero ¿qué pasa cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios? El Espíritu Santo se contrista y se apaga. Así es que seamos personas que busquemos del Señor para que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón. Y Él es el Dios Todopoderoso que está presente a través del Espíritu Santo en el medio nuestro. Número 1, creer en Dios y saber que existe nos da la confianza de que nuestras súplicas y oraciones llegan al trono de la gracia. Pero la Biblia es la palabra poderosa de Dios y lo ha demostrado. El tiempo lo ha ido comprobando con todo lo que ha pasado. Lo que está escrito en la Biblia, todo se ha ido desarrollando con el tiempo. Todo lo que dijo Jesús que iba a pasar, así ha ido pasando. Por eso sabemos que la Biblia es verdadera. Es verdadera. Número 3, la palabra. También enseña la doctrina del bautismo. Son doctrinas que hay que profundizar en ellas y estar confirmadas para entonces poder crecer hacia la perfección. Doctrinas de bautismo. ¿Por qué razón la palabra está en plural y no en singular? Si usted sabía que la Biblia habla acerca de diversos bautismos. De hecho, hay por lo menos 3 bautismos distintos que la Biblia enseña. El primero, obviamente lo conocemos, que es el bautismo en agua. Cuando el Señor nos dijo, cuando el Señor Cristo Jesús nos mandó diciendo, ir por todo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el mandato que el Señor dio, predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizando a aquellos que crean en mi nombre. El bautismo es una demostración, es un testimonio público que ha acontecido en nuestro corazón. Que el que está en Cristo ha muerto a su vida pasada, ha muerto a su yo, ha sido sepultado en las aguas y ahora de las aguas nace una nueva criatura. El bautismo nace una nueva criatura. No es el bautismo lo que salva o lo que causa el nuevo nacimiento, sino que es la fe. Amén. Pero el bautismo se hace en obediencia a Dios para dar testimonio de lo que ha pasado en nuestro corazón. Y a la vez lo hacemos público nosotros. Esto es como un matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se casan, lo hacen público y tienen invitados. Asimismo, cuando nosotros nos bautizamos, hacemos público esto. Hacemos público nuestro compromiso con Jesucristo. Hacemos público que queremos caminar con Cristo, que hemos decidido seguir a Cristo y que hemos muerto a nuestro yo y que hemos nacido de nuevo. El ejemplo, la palabra nos muestra el ejemplo de Felipe. Felipe cuando dice, por esto una vez Felipe fue guiado por el Espíritu. Cuando venía un carruaje, venía el eunuco, ¿verdad? El etíope. Él venía en el camino. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo de Dios le dijo a Felipe? Acércate. Cuando él iba caminando, escucha que el eunuco venía leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le dice, bueno, tú entiendes lo que lees. Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, el eunuco invitó a Felipe a subir al carruaje y dijo, vamos. Ahí mismo fue explicándole a Felipe lo que había acontecido con Jesús. Cuando iba diciendo que
que Jesús, que como cordero fue llevado al matadero, que es lo que él explicó lo que Cristo había hecho por cada uno de nosotros. El eunuco no dudó en recibir este mensaje y lo recibió con gozo. De esa forma el eunuco dijo, bueno, ¿qué impide que yo pueda ser salvo y que sea bautizado? Dijo, bueno, si tú bien has creído, bien puedes, vamos y te vamos a bautizar. Fueron, lo bautizaron y dice que al instante el eunuco recibió el Espíritu Santo y Felipe fue traspuesto. Qué bendición, ¿verdad? Porque había llegado el Espíritu Santo de Dios al corazón del Etíope. Se había ido Felipe porque había llegado la presencia del Espíritu Santo que jamás había sentido. Y dice la palabra, se fue con gozo porque había recibido a Cristo Jesús, el eunuco. Si hay alguien aquí que aún no se ha bautizado, arrepiéntase y hágalo, porque definitivamente esto es un acto de obediencia. Crea que el Señor es un acto de obediencia. También la palabra nos enseña acerca del bautismo espiritual, y es el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa esto? La palabra enseña que en 1 Corintios 12:13 dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Lo que la palabra está estableciendo aquí es un ministerio glorioso. Y esto sucede cuando alguien recibe a Cristo. Suceden dos cosas maravillosas. Primero, es el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nuestro corazón. ¿Cuánto les damos gloria a Dios? Porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Por eso ahora el creyente es morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir al corazón de esta persona para santificarle, para guiarle en la lectura de la palabra, para guiarle hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pero también el Espíritu Santo hace algo glorioso, y es que bautiza a esta persona en el cuerpo de Cristo. Y esto significa que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Mire, mi hermano, la palabra enseña que Cristo tiene solamente un cuerpo y no tiene varias iglesias. Cristo no tiene varios cuerpos, no tiene varias iglesias, tiene un solo cuerpo. ¿Y quién es quien compone la iglesia? Todo cristiano que ha recibido a Cristo y que permanece en Cristo. Es parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y por eso, cuando alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo toma a esa persona a través de la fe. Como ha creído, lo hace parte del cuerpo de Cristo. Por esto Jesús murió en una cruz de madera, y esto hace referencia a una vía de comunicación de la tierra al cielo, pero también otra horizontal, porque la muerte de Cristo nos ha reconciliado con Dios y nos ha dado hermandad, armonía, amor los unos con los otros en Cristo. Por eso, por esto un verdadero cristiano sabe que necesita a sus hermanos. Un verdadero cristiano sabe que necesita congregarse para tener comunión los unos con los otros. Necesitamos a nuestros hermanos, y por esto la iglesia es un lugar donde venimos a reunirnos. Dice su palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque aquí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, cuando todos estamos juntos y en armonía, adorando al Señor, buscando al Señor, en un solo espíritu. Nos conectamos con la alabanza, con los hermanos que nos abrazan al recibirnos, nos conectamos con las actividades que se hacen. Qué bendiciones cuando uno viene, se conecta y los hermanos están juntos y en armonía. Así que existe el bautismo en agua, el bautismo en el cuerpo de Cristo, y la palabra también nos habla de otro bautismo, que es la palabra también nos habla acerca de un bautismo que no es necesario para ser salvo, pero es necesario para recibir el poder de Dios. Y es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautizaba en agua y le dijo: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Dice, pero el que viene tras de mí,
hablando de Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, ese es el más poderoso que yo. Y dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí Juan revela un misterio glorioso, y es que en Cristo hay salvación. En Cristo podemos tener sanidades. Cristo también es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Mire qué fue lo que pasó en el Pentecostés. Todo cristiano que ha recibido a Cristo ya tiene el Espíritu Santo dentro. No necesitamos nada más para ser salvos o para recibir el Espíritu Santo. Si has creído, naciste de nuevo, ya tenemos el Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo habla de un poder que viene. Y esto pasó en el Pentecostés, cuando vino sobre ellos. Note que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero el bautismo en el Espíritu es cuando Él viene sobre nosotros, sea su poder, su unción, su gloria sobre nuestras vidas para capacitarnos y para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo viene y Él es el que habla por nosotros. Cristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto sigue vigente. Cristo todavía sigue bautizando en Espíritu y fuego. Y si usted, mi hermano, lo quiere, pídaselo, anhélelo al Señor, porque el Señor va a derramar su Santo Espíritu en cada corazón que anhele ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. La palabra también nos habla acerca de la doctrina necesaria e importante de la imposición de manos. La palabra nos enseña que es importante la importancia con respecto a la imposición de manos. O sea, el imponer las manos es sobre una persona es orar por ella. Saber que la palabra enseña acerca de que la necesidad de impartir, el impartir no es solamente algo que se dice, sino es algo que se da. Cuando alguien predica, no solamente está hablando la palabra, el Espíritu Santo está sembrando en cada uno de nosotros la palabra, lo que usted se va a llevar como enseñanza. Pero también cuando alguien ora por un enfermo, está impartiendo sanidad de Dios. Jesús, cuando fue tocado en el borde de su manto por la mujer del flujo de sangre, dijo, poder salió de mí. También dice la palabra que con la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pablo en Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún llevando a los enfermos los paños con los delantales de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo, un hombre ungido, un hombre de Dios. Dios lo había llenado de su gloria. Pero sabe que el Señor aún sigue teniendo hombres y mujeres llenos de su gloria. Y esos hombres y mujeres de su gloria, anhelemos cada uno ser de esos hombres ungidos del poder de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, para que cuando se presente la oportunidad de poder impartir las manos, para poder orar por los enfermos, sean sanados, para poder ser liberados en el nombre del Señor. Que podamos ser lo que el Señor dice que somos en su palabra, ¿verdad? Que nos ha dado el poder. Y dice que todas estas señales van a seguir a los que creen. A los que creen en su nombre vamos a poder hacer mayores cosas que Él hizo. Así lo dice su palabra. Dice, por ejemplo, Pablo dijo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado mediante la profecía de la imposición de manos del ministerio. Cuando alguien iba a ser ungido en el ministerio, venían con aceite y ponían las manos en su pecho, como un acto glorioso para que Dios lo llenara de su gloria y de su capacitación. También la palabra nos enseña que se recibía el bautismo del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Mateo 28 dice, por tanto, id y hacer discípulos. Y luego dice, enseñándoles que guarden estas cosas, como yo los he mandado, como yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso vemos que en el libro de los Hechos, que ponían las manos sobre los creyentes y ellos recibían bautizo del Espíritu Santo.
Pero también la palabra habla acerca de la imposición de manos para la sanidad. Jesús poniendo las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Pero dice la palabra que esto no solamente lo hizo Jesús, sino que las señales seguirían a todos los que creen. Así que, mis hermanos, atesoren estos fundamentos en su corazón, los fundamentos de arrepentimiento, de bautismo, de fe en Dios, también de imposición de manos. Y el último y en quinto lugar, que nos enseña la doctrina fundamental del Evangelio, es que en la cual Cristo tiene que estar bien consolidado, bien afirmados, es en la resurrección de muertos y el juicio eterno. Qué grande saber que el Evangelio es poder de Dios, porque el Evangelio transforma, el Evangelio cambia. Es impresionante ver cómo alguien estaba perdido en sus delitos, pecados, en vicios, en drogas, y Cristo viene y lo cambia y nos hace nuevas criaturas. Qué bueno es reconocer que nosotros también éramos antes así, éramos de lo más vil y menospreciado, pero en las manos del Señor ahora venimos a ser hijos de Dios, ahora estamos en otra posición. El Señor nos ha dado una identidad, que somos hijos de Dios ahora. El que muere sin Cristo, él va a condenación eterna. La muerte del cuerpo no es la final, es sencillamente la mudanza del alma hacia la morada eterna. Por eso es que si muere sin Cristo, va a ir al infierno, a condenación eterna, un lugar de tormento, donde van a esperar la resurrección de sus cuerpos. Es cuando van a resucitar los cuerpos, pero solo para ser juzgados frente al gran trono blanco, donde Dios estará sentado en ese trono, donde van a abrir los libros y el Señor va a buscar en los libros el nombre, y como no se van a hallar inscritos el nombre de todos los que vayan para el gran trono blanco, ¿a dónde van a ir? Van a ir echados al lago del fuego. Mas sin embargo, aquellos que hemos creído que Jesús es nuestro Salvador, que es el todo de nosotros, que lo hemos aceptado de corazón y que lo hemos confesado con nuestra boca, que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Todos los que hayamos hecho esta oración de fe, dice su palabra, que un día vamos a ir con Él, a morar con Él, porque Él fue a preparar morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Así mismo el Señor un día, Él va a venir de las nubes, va a venir con la voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y va a descender del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego los que hayamos quedado vamos a ser juntamente arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. El glorioso momento que todos estamos esperando, el tratar de arreglar nuestras vidas para que un día, cuando venga el Señor o suene la trompeta o nos llame a su presencia, lleguemos a la presencia del Señor. Amén. Por este galardón es el que estamos, por la vida eterna. Por la vida eterna es que estamos aquí, estamos buscando del Señor, teniendo los fundamentos en alta estima. Así es que, mis hermanos, tratemos de tener siempre presentes estos fundamentos, que son el arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento para que haya un verdadero convertimiento, el bautismo, la fe en Dios, la imposición de manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mi hermano, si el día de hoy usted ha venido por primera vez y no tiene a Jesucristo aún en su corazón y quiere aceptarlo como su Señor y Salvador, mis hermanos, es el momento de que usted haga memoria de sus actos, de lo que ha hecho, tenga reflexión y diga: yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, porque es muy importante. Es muy importante. La persona que muera sin Cristo va a ir para el infierno, no va a ir para otro lado. La persona que muera con Cristo va a ir para la vida eterna. Estamos en un proceso, somos una obra en construcción, estamos en camino a la perfección. El Señor nos está puliendo día con día. Él quiere que lleguemos a brillar como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que te esclarece. Él quiere que seamos como Él, porque Él dijo que un día llegaremos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Mis hermanos amados,
Si el día de hoy hay alguien en esta tarde que aún no ha recibido a Cristo, el llamado es para alguno de ustedes. Si alguno quiere recibir a Cristo, puede levantar su mano para que oremos por ustedes. Si alguien no ha recibido a Cristo aún, estamos aquí para orar por ustedes. Le doy gracias al Señor porque me ha permitido poder compartir esta palabra. Esta palabra a mí me ha reafirmado, porque aunque pasen años y años, uno nunca termina de aprender. Pasan años y años y cada vez si hay alguna persona que quisiera oración, puede pasar adelante. Si hay alguien, nuevamente hago llamado, si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón y quiere aceptar a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, puede pasar para recibir a Cristo. Si hay alguien que quiera oración por sanidad, por alguna petición especial, puede pasar, que aquí los hermanos pueden orar por usted. Le doy gracias al Señor por este mensaje, porque ha hablado a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor. Si hay alguien que quiere pasar por oración, para que los hermanos oren por ustedes, pueden pasar. Le doy gracias a Dios. Gracias, mi Dios amado. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida, Señor. Nos has dado la oportunidad de reconocer, mi Dios amado, de que sin ti nada somos, Señor. Señor, gracias. Gracias te doy porque cada día tú obras de forma sobrenatural, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Señor, yo te ruego, Señor, que este mensaje, Señor, llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que podamos atesorar, Señor. Que podamos, Señor, afirmarnos, Señor, en los fundamentos que tú has puesto, Señor, para que nosotros como creyentes los atesoremos, mi Dios amado. Te doy la gloria y la honra, Señor. Yo en obediencia vine, Señor, y di el mensaje, Señor. Te doy la gloria, Señor, porque toda la gloria es para ti, Señor. Porque tú eres el merecedor de gloria, Señor. Señor, gracias. Gracias te doy, Señor, por este momento. Señor, gracias. Pido a los hermanos si quieren pasar por aquí, para que oren por las personas que están aquí. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque tú te mueves con poder, Señor. Porque cada uno de mis hermanos, Señor, tú, mi Dios amado, tienes el cuidado, Señor, para que cada uno de ellos se vaya, Señor, se vaya con tu bendición, se vaya con tu bendición, se vaya satisfecho, Señor, de que tu consejo, Señor, llegó a sus vidas, Señor. Señor, gracias te doy.